Sí, bueno, se irán sumando, se van sumando, em, Ya estamos. ya estás grabando. Sí, sí, Listo. sí. Estaba esperando que empezaras a grabar. Bueno, en Ya. principio agradecerte, Manuel. Estamos en charla con Manuel Martín Pino Estrada. Él es abogado, formado en la Universidad de Sao Paulo, hizo su maestría en la Federal de Río Grande do Sur y es doctorando o terminamos el doctorado. A lo mejor No, puedes todavía no comentar. termino, ¿no? Doctorando Ah, en, ok. en Derecho en la Eh, facultad. Bueno, disculpe. también en Sao Paulo, que es donde trabaja, y se enfoca en temas relacionados con el análisis de la justicia laboral y teletrabajo, y también teletrabajo y derecho. Este último es un trabajo publicado, un libro publicado en mayo de 2014, es autor de más de 60 artículos, y a nosotros nos interesa muy particularmente el tema, porque sobre todo en un contexto donde todos estamos atravesados por las mediaciones tecnológicas, poder hacer foco en las nuevas situaciones relacionadas con el teletrabajo que van a ser cada vez más, que van a abarcar cada vez a más personas. Nos parece un tema de muchísima actualidad y nos parece un tema a tener en cuenta. Así que muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Le doy el paso a Ana Lambrecht, investigadora del Instituto de Gracias. Investigación en Políticas Públicas y Gobierno y maestranda de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Río Negro. Y yo me guardo hasta el final y los dejo conversar. Bueno, gracias, Lila. En primer lugar, le agradecemos el espacio al instituto que nos permite llevar a cabo las propuestas que van saliendo de los distintos investigadores. Esta charla, que se titula Inteligencia Artificial y Desempleo, fue propuesta en el marco de las charlas de pandemia que organiza el instituto. Y en ese marco invitamos a Martín Pino, que lo conocemos hace muchos años, que ha estado acá en Viedma, que vino a participar del Congreso de Derecho Informático en el 2015, me parece, más o Fue menos por ahí, Martín, ¿no? por ahí, 14, 15, por ahí. sí, sí. Y bueno, en esta oportunidad te tenemos a la distancia, pero bueno, eso no nos impide que podamos seguir formándonos y estando en contacto. Sí. Te agradecemos la predisposición que tenés de venir a hablar con nosotros. Como decía Lila, es un tema que está tan en boga, sobre todo en este momento, lo que nos hace tener un particular interés. O sea, antes teníamos interés en el tema, ahora con todo el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al trabajo y el teletrabajo y bueno, y las cuestiones que estos temas van generando hacen que tanto desde los estudios en las distintas disciplinas, acá la teníamos a Lila que es del área de comunicación, lo tenemos presente a Luciano que es del mismo área que Lila, entonces el estudio interdisciplinario también de estos temas hace que nos podamos enriquecer entre todos. Martín, te damos la bienvenida, por ahí no sé si vos querés arrancar a hablar, yo tengo propuestas algunas preguntas como para hacerte, pero bueno, te dejo que nos cuentes de qué va y después la vamos haciendo en el transcurso de la charla. Sí, no, quédate a lo montano, no hay ningún problema. Muchas gracias por la invitación. Sí, me acuerdo, pues fui viendo justamente a invitación de Fernando Barrio, conocí a Guillermo Zamora, a toda la gente que hasta ahora, felizmente el contacto no se perdió. ¿No? De vez en cuando también hay amigos tuyos también que entran en contacto conmigo también, y así de vez en cuando para esa cuestión de cómo es afuera, ¿no? De cómo era de Argentina, y en esa cuestión de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, felizmente estamos de nuevo y obviamente que a disposición como en el futuro también, o independientemente de ponencia también. Bueno, sobre la inteligencia artificial, bueno, yo voy a empezar con un concepto un poco radical esa cuestión, no sé, entonces hay una película Ex Machina, no sé si lo pasaron en Argentina, aquí no fue pasado comercialmente, fue más pasado a nivel de TV a cable, hace tiempo. Ex Machina recomienda, inclusive dice que en la introducción de la película dice que es una película cult, le dicen aquí, no sé cómo es en español, dicen cult,
la película Independiente. Entonces dice que es el invento que el hombre no debería haber inventado. Así. Entonces, y yo pienso que más o menos por ahí, porque a pesar que la inteligencia artificial es una ciencia, en primer lugar es una ciencia que mezcla la informática, computación, ingeniería, junto con psicología, con medicina, biología. La intención, en resumen, la intención de la inteligencia artificial como ciencia es imitar al ser humano. Pero parece que se les pasó la mano porque ahora está al querer imitar al ser humano también los está reemplazando. Entonces, eso está, y eso también tiene una historia, obviamente, ¿no? Al final, la inteligencia artificial es parte de la cuarta revolución industrial. Entonces, pero el reemplazo de personas, de trabajadores, no empezó ahora con la cuarta revolución industrial, que ya estamos en la puerta de una quinta revolución industrial, ya tocamos la puerta de la quinta revolución industrial, pero el reemplazo de personas y trabajadores ya empezó desde hace tiempo, hasta antes de la primera revolución industrial, cuando el caballo fue reemplazado por la máquina a vapor, por ejemplo. Entonces, y de ahí después vino la cuestión de la energía eléctrica, de la cuestión también de los transistores, de ahí vino después la inteligencia artificial con Alan Turing, ¿no? Entonces, ahí comenzó todo. Pues. Entonces, inclusive una película de Alan Turing, Enigma, que trata de la vida de él, entonces con actores conocidos, y también solamente que ahora explotó, ¿no? Inclusive un autor que trata muy bien sobre el fin de los empleos, de la primera a la tercera revolución industrial, es Jeremy Rifkin, ¿no? Yo hice un libro ahora, pero el libro que hice fue más centralizado en la inteligencia artificial y a la robótica. Entonces, lo que pasa es que la inteligencia artificial ahora se ha vuelto muy independiente, muy autónoma, tanto que ahora se reproduce ella sola. La inteligencia artificial, ¿cómo le podría decir? Se reproduce exponencialmente y también se reproduce sola, sin interferencia del ser humano. Entonces, y autores, filósofos de la tecnología, como Nick Bostrom, por ejemplo, dicen que la inteligencia artificial ahora se reproduce sola, entonces algo que antes era artificial ahora se volvió natural, porque antes pues necesitaba de un ser humano para que un robot, un software se reproduzca. No, ahora no, se reproduce sola. Ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, uno no crea el algoritmo, ¿no? El algoritmo ya se convierte en algo independiente, aprende aquello que está en su alrededor y va aprendiendo cosas que ni siquiera fue programado para hacerlo. Inclusive recomiendo también su cuestión de documentales, a mí me gusta mucho. Hay un documental que se llama AlphaGo, Alpha con ALPHAGO, AlphaGo, que justamente trata de un juego milenar Go, un juego milenar de 4.000 años atrás, que justamente ahí eso fue en 2016, y la gente percibió que la inteligencia artificial tiene un poder muy fuerte justamente con ese juego, porque es un juego justamente, enfrentaron al campeón mundial de ese juego Go, entonces ahí enfrentó a AlphaGo, creado por la empresa Google, y ganó. Entonces, ¿por qué? Porque reprodujo la inteligencia artificial AlphaGo en el juego Go, ¿no? Que jugó contra el campeón mundial de ese juego, hizo jugadas que nunca existieron. Entonces, que nadie pensaba que iban a existir, y ganó 4-1. Entonces, y es un juego de 4.000 años atrás, y que hasta ahora está vigente. Entonces, ese juego aprendió colocaron todas las combinaciones de ese juego, y mucho más, creó juegos solamente, acabó creando jugadas nuevas, que nunca nadie pensó, entonces se acabó derrotando. Entonces, a partir de ahí también es considerado, por increíble que parezca, que no se ve mucho esos documentales, pero a partir de ahí uno comenzó a pensar, bueno, la inteligencia artificial tiene futuro. Y bueno, entonces eso hace con que la inteligencia artificial, pues,
entre no solamente en la parte manual, solamente, y también, como también la parte intelectual, porque generalmente uno piensa que la inteligencia artificial entra en la parte del trabajo manual, pero la inteligencia artificial entra en la parte también intelectual, que es peor que las tres anteriores revoluciones industriales. Entonces, eso permite, pues, que, por ejemplo, Brasil, que tiene 50% de una mano de obra manual, tenga el riesgo de haber desempleo muy fuerte, y está habiendo desempleo. Inclusive, como la doctora Lila dijo, también la cuestión del teletrabajo, como Ana Lambres dijo también, sobre el teletrabajo. Entonces, los teletrabajadores aquí también, el teletrabajo también no, también si usted usa, el teletrabajador usa tecnología inteligente, usa aplicativos inteligentes, softwares, que ayudan en su trabajo. Entonces, pero la cuestión es que tiene que haber una infraestructura para todo eso. Por ejemplo, aquí en la pandemia vamos a hacer teletrabajo. Ok, de repente, pues, en el sistema de transporte se entró colapso aquí en São Paulo, porque son de las 70% de la gente dejó de andar de metro, dejó de andar de ómnibus. Entonces, esas empresas de ómnibus, empresas de metro, comenzaron a no ganar, no tener ganancia, tanto que tuvieron que conversar con los poderes, el Ministerio Público, con los gobernadores, justamente porque, mira, el metro llegó al gobernador de aquí, de San Paulo, y dijo, bueno, nosotros con esa pandemia, todo el mundo trabajando en casa, lo que provocó, de un mes para el otro, dejamos de tener una ganancia de 70%. Pues la gente de repente se quedó en casa, nadie está usando metro ni ómnibus, a nivel de aviación llegó al 90%. Entonces, eso provocó también desempleo en otras áreas, como restaurantes, como tiendas que están en el metro también. Entonces, tiene que haber una estructura para algunas cosas que mucha gente decía que eran las octavas maravillas del mundo. Entonces, eso sí es lo que pasa. Entonces, obviamente que la inteligencia artificial también usa la Internet para alimentarse, obviamente. Entonces, y la inteligencia artificial pues te da soluciones porque consigue navegar en todos los tipos de Internet, porque nos tenemos varios tipos de Internet, la Internet superficial, que es la que todo el mundo usa generalmente, y la Internet profunda, que es una Internet que necesitas navegadores específicos para entrar, como el Tor, por ejemplo, y justamente para cuidar de tus datos. Entonces, inclusive la cuestión de datos, ¿quién hace el manejo de datos? Es una inteligencia artificial. Y a nivel del derecho, por ejemplo, aquí, como estaba comentando, inclusive con el doctor Gregorio, también con Alan Besch también, la cuestión llegó muy fuerte aquí en la parte del derecho, porque inclusive quien hace el análisis de admisibilidad de los recursos aquí es una inteligencia artificial. Por ejemplo, o yo puedo entrar con mi recurso día por la internet en la página web del Tribunal de Justicia, por ejemplo, y al día siguiente, en la mañana, recibo un email diciendo que mi recurso fue aceptado y está en la segunda instancia. Entonces, ¿quién fue? Un juez. No fue un juez, fue un aplicativo inteligente. Entonces, ¿quién hace, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? ¿Quién hace los fallos aquí? Inteligencia artificial, lógico, está comenzando a hacer fallos. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿quién hace peticiones, petitorios? ¿Quién hace contestaciones? ¿Quién hace recursos? Aquí, la inteligencia artificial está provocando desempleo, inclusive en el sector de abogados, inclusive. Un bufete de abogados tuvo que despedir 400 abogados de esos 800 por causa de un software un software que discriminaba, seleccionaba tipos de procesos judiciales. Entonces, llegó hasta la parte de derecho, y solamente para terminar esa parte, hasta la parte de la prestación de servicios, donde el desempleado iba para conseguir algún dinero, hasta en esa área de prestación autónoma de servicios, la inteligencia artificial entró. O sea, está muy fuerte la cosa. Así. Tenemos una pregunta de Pablo. Pablo, no sé si querés hacerle en el chat o querés hablar. Si me permiten, tomo la palabra, no hay problema. No, imagínate, doctor Pablo. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Bien.
Mi pregunta venía vinculada al comentario que hacías recién acerca de esta profunda ligazón que hay entre la inteligencia artificial y Internet, ¿no? Aparentemente están muy ligadas y son bastante simbióticas en ese sentido. Y pensaba en todos estos datos e investigaciones que muestran una brecha digital bastante preocupante que dan cuenta de una porción para nada despreciable de la población mundial que está por fuera de cualquier involucramiento desde lo digital, ¿no? Entonces pensaba si vos tenés, digamos, alguna reflexión en relación a si el peligro que representa la inteligencia artificial para el trabajo en general aparece solamente subsumida para determinados tipos de trabajo, de determinada clase social, de determinado estatus o recursos económicos, y para otros trabajos que quedan por fuera de ese segmento social, en realidad no representaría una problemática tan cercana o tan directa, ¿no? No, ok, entendí la pregunta. Justamente, mira, la inteligencia artificial entró en todas las áreas, entró inclusive en la parte de la agricultura, que uno no pensaba. Por ejemplo, aquí tenemos haciendas, le dicen así, fábricas hacienda, le dicen aquí. O sea, no hay ni siquiera un peón, nada, solo todo es hasta quien saca el pelo de las ovejas, es una caja, quien ordeña es una máquina, los tractores son sin chofer. Entonces lo hace solamente un administrador en una central que coloque quien tiene en cuenta el clima. Existe, yo he visitado en Mato Grosso, cuando trabajé allá, visité y me sorprendí, en una cinta grande, una alumna, o sea, su marido era. Entonces, yo le comentaba también eso hace años, hace 5 años ya. Entonces, me llegó y me sorprendí porque el marido ya tenía 10.000 hectáreas y todo era gerenciado por inteligencia artificial. Entonces, lógico, los peones obviamente reclamaron, pero justamente, y esa cuestión para completar también la respuesta y de forma más rápida, la cuestión de todas las profesiones, yo pienso que sí. Inclusive, quien hace eso es una investigación del Benedict Frey y Michael Osborne de la Universidad de Oxford, ¿no? Que hace justamente, yo publiqué un libro ahora el 18 de agosto, yo puse esas 702 ocupaciones en porcentaje, entonces, de posibilidad de desaparición de esas profesiones, llega hasta 47% en 2030. Pero hay un documental que es llamado En la era de la inteligencia artificial, que es del año pasado, porque el estudio de Oxford de 2013 dice que puede llegar hasta 50%. Entonces, lo que yo vi que no solamente, las profesiones, justamente para llegar a la cuestión de estatus social, son profesiones como ingenieros, médicos, abogados. Entonces, son profesiones que generalmente estratos sociales altos tienen. Entonces, hasta los programadores mismos están en riesgo. O sea, ¿por qué? Porque el programa se programa solo, se reproduce solo, el mismo produce su propio programa. Entonces, hasta el creador está en riesgo. Entonces, obviamente que la cuestión de los más pobres, sí, yo pienso que está en riesgo. Peor, ¿por qué? Porque desgraciadamente los más pobres no tienen acceso a una buena internet, no tienen acceso a un buen celular, no tienen acceso a un buen notebook o laptop. Entonces, eso hace que las escuelas públicas, aquí en Brasil mismo, algunos estados no son tan buenas. Entonces, a veces no tiene ni siquiera aire acondicionado, tiene un ventilador que parece que solamente distribuye aire caliente. Entonces, y justamente en la salida está en la educación, porque los países más desarrollados no sufren tanto el desempleo como los países menos desarrollados. Entonces, yo puse como salida la educación desde niños, desde 5 años ya tiene que tener, obviamente tiene, pero no a nivel de jugar en la internet, en el celular, no, la cuestión de creativa. Entonces, aquí hay proyectos muy buenos que yo he visto, aquí en São Paulo capital. Desde 6 años ya los niños están ya manejando robótica, por ejemplo, cómo crear cosas pequeñas, pero ellos están con esa visión. Yo pienso que la salida es la cuestión educacional, porque es lo que, por ejemplo, Alemania, Japón, China, Estados Unidos hacen. No tienen tanto desempleo, a pesar que son los creadores de ellos, porque justamente invierten en esa parte educacional.
Yo pienso, esa es mi opinión general, así, de todo, ¿no? En el chat, Javier Gutiérrez nos cuenta que en Cerrechuel, que es de acá de Viedma a unos kilómetros, hay un establecimiento que se funciona hay sensores de humedad, bacterias, etcétera, y un software que ordena las acciones a realizar. Bueno, en este caso es un establecimiento que produce alfalfa para exportar de capitales italianos. O sea que por ahí lo que vos hablabas, nos apuntabas de que se está metiendo la inteligencia artificial en todos los ámbitos, en todas las profesiones. Quizás mi pregunta, en principio, iba cómo afecta el desarrollo o cómo afectó la pandemia el desarrollo de inteligencia artificial. O sea, ¿con qué escenario nos encontramos? ¿De más desarrollo? Bueno, hablabas de que no tiene un poco que ver, pero con el desarrollo del teletrabajo, cómo le afectó, cómo impulsó a que se desarrolle más, bueno, en este caso, el desarrollo de inteligencia artificial, cómo fue afectado con el tema de la pandemia. Sí, aquí yo justamente estaba viendo otros países también, cómo la pandemia afectó. Entonces, Alemania, por ejemplo, tengo amigos que están en Alemania, entonces aquí a nivel de desempleo no afectó mucho en Alemania, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Justamente por la cuestión de que es un país más desarrollado tecnológicamente, Japón también. Está viendo noticias de Japón que la pandemia no les ha afectado mucho a nivel laboral. Entonces, investigando, incluso uno puede encontrar las tasas de desempleo están casi estables. Entonces, justamente lo que estoy viendo, esto como estaba hablando el doctor Pablo ahorita con la pregunta, ¿no? La cuestión está en el desarrollo tecnológico del país como un todo. Eso yo pienso que es la variable que acaba por determinar los efectos de una pandemia a nivel de teletrabajo, de inteligencia artificial. Porque justamente aquí en Brasil, por ejemplo, fue bien fuerte. Entonces, la recesión llegó a 9%, y 9% para un país grande es mucho. De repente, pues casi dobló el desempleo aquí, ¿no? De 12% llegó a 25%. Entonces, más que dobló. Entonces, ahora recién se está recuperando. ¿Por qué? Porque justamente mucha gente que solamente dependía de una hora manual, se quedó sin trabajo. Entonces, lógico, en Brasil, como es un país muy grande, São Paulo para el sur de Brasil no se afectó mucho, porque aquí es una región muy industrial, hay más profesionales calificados. Pero si uno se va a Mato Grosso, al norte, nordeste, hay mucha gente con menos, a nivel, no han tenido las oportunidades de tener tantas universidades cercanas, como es aquí, está lleno de universidades diferentes de la Amazonía brasileña. Entonces, medio que ellos han tenido mucho poder económico perdido, porque desgraciadamente uno quiere comprar un kilo de arroz, por ejemplo, y no tiene dinero pues para eso. Entonces, porque perdió el trabajo. Porque cada vez más la cuestión manual, justamente, quien hace la cosecha de arroz es una máquina. Entonces, está habiendo de esa forma. El impacto fue fuerte, y también a nivel de teletrabajo también fue muy fuerte, porque ¿cómo te podría decir? Inclusive tengo ahí una noticia reciente también, inclusive algunos piensan, no, la cuestión de la comida, ha habido más empleo para los entregadores de Uber, por ejemplo, entregadores de comida por bicicleta, por moto. Aquí ya a la Anatel, que es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, ya dio la autorización para experimentos en el uso de drones para entrega de comida. Entonces, a eso la gente entonces, porque en Estados Unidos ya existe eso, entregar drones, pizza por drones. Aquí se ya autorizó los experimentos para cuestión de uso de drones para entrega de comida, entre otras cosas. Entonces, poco a poco el cerco se va achicando justamente para las personas que tienen menos calificación. No sé si es mi visión está equivocado o no, pero mi visión es veo que la calificación profesional de la persona cuenta mucho. Yo estoy viendo porque uno tiene que crear su propio trabajo, y para eso uno tiene que tener alguna base, diferente a los países desarrollados que ya ellos salen de la universidad no para buscar trabajo, ellos ya salen de la universidad con su trabajo hecho por ellos mismos.
Diferente de nosotros que tenemos que salir para buscar trabajo. No, ellos ya piensan, no, es así que funcionan esos países desarrollados. Entonces, esa es la cuestión, tal vez puede ser hasta de cultura también, puede ser una cultura más sumisa, tal vez más, puede ser más por eso en ese sentido. No solamente una cuestión tecnológica, pues una cuestión de políticas públicas, cuestiones culturales también, de un país dominando a los otros, por ejemplo. Entonces, y obviamente que hay un documental que se llama Power se llama Poder, y justamente comparaciones con los grandes inventos, porque Tesla, otro no me acuerdo ahorita, Diesel, por ejemplo, que son inventores que han querido han creado energía limpia, energía más accesible, con tecnología accesible, simple para todo el mundo, fueron los más atacados por las grandes corporaciones, por ejemplo. Y ese documental Power muestra inclusive eso, como hay gente científicos que hasta han sido muertos completamente porque fueron con grandes intereses económicos, entonces, y aparte de la cuestión tecnológica, ¿no? Yo pienso más en ese sentido, ¿no? Lo tenemos Javier, quiere hacer una pregunta. Ok. Ahí te escuchamos. Ok, gracias, Ana. Sí, Martín, ahí, bueno, me gustó eso que habías comentado, ¿no? Frente a estos avances que tiene la inteligencia artificial, cambio en el punto de vista de los graduados. Lo destaco mucho. O sea, el graduado, a la hora de salir con el título bajo el brazo, estar pensando en conseguir un empleo y no generar un empleo. O sea, eso la verdad que me parece que es una lectura me la llevo. Yo la pregunta que te quería hacer era precisamente ahora vinculado al avance de la inteligencia artificial, el mundo del trabajo. No sé si coincidís o un poco para pasar el limpio lo que vos planteás, como que vos avisorás dos tipos de trabajos, ¿no? El avance de la inteligencia artificial. Uno es un trabajo altísimamente calificado, y que genera innovaciones, porque en función a lo que vos estás comentando, incluso abogados, que ya son profesionales calificados, ya están teniendo problemas de empleo. Y por otro lado, vamos a tener trabajadores, puestos de trabajo con bajísima calificación, y que no puedan ser posibles que sean reemplazados por máquinas. Tal vez ahora lo estamos viendo un poco por el lado de reparto de mercadería, más allá de que pueda haber drones, los costos que existen y todo eso. Pero vos ves, ¿y en cuánto tiempo vos estás viendo que al final la segmentación de los puestos de trabajo va a ser así tan dramática? Yo deduzco un poco eso, ¿no? Lo que estás planteando, una segmentación muy fuerte entre ambos tipos de trabajo. Sí, y a los estudios dicen, yo me baseo para tu respuesta, me baseo en el estudio de Benedict Frey y Michael Osborne, ¿no? Que ellos prevén lo que tú dices en el 2030. En 2030 dice que va a ser ¿cómo te parece? La separación de esa cuestión, lo que está diciendo. El impacto fuerte se va a sentir en 2030. Estamos en 2020, tenemos 10 años. Entonces, ahí sí vamos a ver la separación, pero ya estamos viendo las consecuencias, la cuestión justamente jurídica, ¿no? Entonces, y inclusive a nivel de ejecutivos, por ejemplo, aquí en São Paulo no siente más, tal vez por lo que son más industriales. Aquí hasta los ejecutivos están siendo reemplazados por algoritmos. ¿Por qué? Porque los dueños de las industrias han percibido que el algoritmo puede ser el jefe de tu trabajo. Entonces, justamente, tanto que yo hice un capítulo de un artículo hablando justamente sobre eso, sobre la subordinación del algoritmo, al algoritmo. Entonces, el algoritmo es el que te contrata, el algoritmo es aquel que te da comandos, y ese algoritmo te incluso paga tu salario, te despide y te paga tu salario. El algoritmo hace todo, entonces uno con eso ya reemplaza que un contador, un ejecutivo. Entonces un algoritmo puede ver todo al mismo tiempo, es programable, te dice, te hace un control por dónde estás yendo. Entonces, si tú no vas por el sentido que la empresa quiere, te da castigos. Entonces, yo pienso que ahí existe una subordinación. Desgraciadamente, aquí la cuestión, como te dijiste, los entregadores de mercadería, por ejemplo,
Aquí no les están dando vínculo de empleo, pero Estados Unidos, Francia, Inglaterra están dando vínculos de empleo. Yo soy a favor, sí, tranquilo. Sé que está siendo grabado, pero no hay ningún problema. Me da miedo para nada, pero yo soy de la idea de que existe sí un vínculo de empleo entre Uber, por ejemplo, Uber 99, Boozer, que también existen aplicativos de como Super Happy, existen aplicativos aquí, Uber Eats, que es justamente, yo pienso que existe una subordinación a mucha gente. No, pero Martín, uno se ofrece sus servicios, uno va cuando quiere, ok. Aquí ese tipo de servicios se puede encuadrar jurídicamente, no sé cómo es en español, aquí decimos trabajo intermitente, o trabajo, en Inglaterra dicen trabajo cero. O sea, uno trabaja, como dice, cuando lo llaman, pero cuando le llaman, uno trabaja por hora, pero le descuentan para cuestiones de jubilación y 13º salario. Entonces, ¿por qué? Porque mismo pareciendo autónomo, existe una subordinación. ¿Por qué? Porque yo me ofrezco, aquí decimos trabajo intermitente, solamente que el trabajo intermitente, desgraciadamente aquí no se estudia mucho. Debe ser porque cada vez más yo veo que el derecho laboral en Brasil, que era bien proteccionista al trabajador, se está volviendo más proteccionista al empleador, cuando existe el derecho empresarial para eso. Entonces, el derecho del trabajo intermitente justamente cuando uno trabaja, cuando es llamado, pero le descuenta para fines de jubilación, fines de 13º salario, etc. Entonces, ¿por qué? Porque existe subordinación. No es un trabajo autónomo. ¿Por qué? Porque el trabajo autónomo se caracteriza cuando uno, aparte de hacer su horario de trabajo, uno hace desarrolla el trabajo como uno quiere. Pero cuando uno se ofrece para trabajar en un Uber, en un Happy, en un Pizza Hut, etcétera, entonces uno se subordina a ellos también, a pesar que uno ofrece sus servicios. Entonces, existe una subordinación, mismo que uno trabaje entre comillas como autónomo, porque uno no es totalmente autónomo, existe una subordinación. Si uno no realiza lo que ellos dicen, uno es sacado de la plataforma, por ejemplo. Entonces, es así que funciona. Entonces, yo pienso que existe un vínculo de empleo, pero parece que aquí los jueces y el Tribunal Superior del Trabajo dicen que no. Y eso sorprendió mucho porque Estados Unidos, Inglaterra y Francia han dicho que sí tienen vínculo laboral. O sea, porque existe la subordinación y justamente quien determina esa subordinación es el algoritmo, por ejemplo. Entonces, yo pienso en ese sentido, ¿no? No sé si tienes otra pregunta más, no sé si es eso. Sí, no, te preguntaba eso y precisamente interesante este dato, ¿no? Que ya están previendo en 2030 la desaparición no de actividades, pero sí que van a ser realizadas por inteligencia artificial y que no estamos tan lejos tampoco, faltan 10 años, sí, y ir preparándose. Y yo lo que te quería preguntar, también en función de la evidencia, vos estabas comentando que en economías desarrolladas no se ha observado un aumento del desempleo por culpa de inteligencia artificial, porque yo me imagino que ahí ya todas las tareas que podían ser rutinizadas físicamente ya se han hecho y ahora está empezando a entrar estas inteligencias artificiales que son más finas, que son conocimiento intensivas. ¿Qué nuevos empleos está generando esta cuestión de inteligencia artificial? O sea, ya me imagino uno que debe ser cuestiones vinculadas a programación, pero ¿qué otros empleos se está viendo que están vinculados a ese sector, a esa forma en la cual estamos entrando en la quinta revolución industrial, como bien estás comentando? Sí, bueno, pero justamente porque la cuestión, existe un ciclo. La inteligencia artificial está provocando el desarrollo, la inteligencia artificial está provocando la desaparición de muchos empleos, pero muchas profesiones, no solamente empleos, muchas profesiones, y de repente surgen nuevas profesiones, solo que esas nuevas profesiones están teniendo vida corta y son reemplazadas por otras nuevas profesiones y así por adelante. Entonces, eso porque por la velocidad que tiene la inteligencia artificial en desarrollarse. Entonces, se crea varias profesiones, por el traductor está en crisis.
Entonces ya fue telemarketing. Entonces, y otras profesiones, abogado también tiene porcentaje bien fuerte, como 40%, por ejemplo. Entonces, está en sus estudios ahí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa profesión va a desarrollar para surgir otras, y de ahí esas profesiones van a desaparecer para surgir otras, y así por delante. Entonces, justamente, los tipos de profesiones que están surgiendo ahora, por ejemplo, ¿cómo te podría decir? Menos aquí en Brasil está viendo esa cuestión, por ejemplo, los youtubers, por ejemplo. Los youtubers aquí son famosos, ganan millones, no sé, entonces aquí, como Brasil es un país con 220 millones de habitantes, o sea, hay gente que consigue tener pues 1 millón de seguidores, hasta hay uno que tiene 22 millones de seguidores. Entonces, solamente por mes uno gana pues más de $20,000, porque creo, si yo sepa, 1 millón de seguidores, te da más o menos $1,400 por eso. Entonces, eso solamente en los países de habla hispana, porque en Estados Unidos $4. Entonces, existe una diferencia también por eso. Entonces, y uno, bueno, pues, hay un documental que dicen aquí, The Creator Shift. Un documental en portugués, es brasileño, pero el título es en inglés, The Creator Shift. The Creator Shift. Es un documental de 9 minutos y medio, pero bien completo. Justamente ahí trata justamente como, no solamente los youtubers, como también los instagramers, los snapchatters, los Viners, o sea, en resumen, la gente se está yendo a trabajar para las plataformas que existen. Entonces, y son gente pues que no tienen, nunca han hecho ni siquiera un pregrado. Y entonces, simplemente ellos han tenido un talento, y esos talentos lo han desarrollado de forma, han nacido con ese talento, y están ganando mucho dinero, por ejemplo. Entonces, a mí al principio me costaba decir que eran profesiones, porque no habían estudiado en la universidad, pero el concepto de profesión está cambiando muy rápido. Inclusive, hace un mes estaba leyendo esa cuestión, el Google, inclusive, Google acabó creando una profesión de 6 meses, que tiene que ver con algoritmos. Entonces, no necesitas estar 5 años, 6 años en la universidad, en 6 meses, y con un trabajo muy fuerte. Y la Ley General de Protección de Datos, inclusive también hablando de la cuestión de nuevas profesiones, creó la profesión del encargado, que es el Data Protection Officer. O sea, que justamente es una persona que no es necesario ser abogado, no es necesario, la ley no dice que tienes que tener formación informática. Un curioso puede ser programador por cuenta propia, estudia 4 meses y gana $5,000 aquí. Entonces es el Data Protection Officer, que está en la propia ley. Aquí le dicen, la ley dice encargado, sería en español. Entonces es quien coloca la empresa dentro de la ley de protección de datos. Son profesiones nuevas que poco a poco están siendo reglamentadas. O sea, pero todas están teniendo esa línea de tecnología. Si uno sale fuera de tecnología, prácticamente está quedando fuera del mercado. Tanto que aquí en São Paulo ya están pidiendo a los candidatos para un empleo de abogado, están pidiendo nociones de programación. Si tú no sabes programar, estás fuera hasta de abogados. ¿Por qué? Porque tienes que resolver tus cosas rápido. Entonces, trabajo de producción. Tanto que existen software que ya analizan contratos empresariales, contratos de todo tipo. Entonces, ¿dónde está el análisis de contratos laborales o contratos comerciales? Está cada vez quedándose en desuso. Entonces, son profesiones, están ligadas a esa cuestión. O sea, yo pienso, estoy haciendo un resumen, obviamente, ¿no? Quien está fuera de esa área tecnológica, mismo que sea traductor o profesor tiene que reinventar, entonces está fuera un poco del mercado. Yo pienso, en ese sentido, está yendo las profesiones y es un camino sin vuelta. Lila, ¿querías hacer una pregunta? Sí, Martín, te quería preguntar, ¿cuánto influye el lenguaje binario del software que se utiliza para construir gran parte de lo que se produce actualmente en las relaciones offline de la sociedad?
Así, la cuestión del lenguaje binario, justamente, pero justamente nosotros ya estamos saliendo del lenguaje binario, estamos yendo ya a un lenguaje mucho más avanzado llamado qubit, le dicen aquí, que es ahí justamente está el peligro de la inteligencia artificial, porque nos estamos aún, ¿cómo te podría decir? No sé si estoy yendo bien en la pregunta, pero ¿por qué así? Porque el, la inteligencia artificial que estamos usando ahora es binaria, o sea, el lenguaje de 0-1, pero estamos ya entramos en la cuestión de inteligencia artificial cuántica, que no es 0-1, es qubit, es la unión, la fusión de 0 y 1, entonces una unidad solamente, eso hace uno, inclusive ya salió, está en revistas, en la revista Financial Times, por ejemplo, salió hace tres años, que Google creó, el computador cuántico resoluciona problemas que en 3 minutos y 20 segundos resuelve problemas que la computadora más fuerte, más poderosa del mundo resolvería en 10.000 años. Entonces, de verdad, en 10.000 años. Entonces, resuelve en 10 minutos y 20 segundos. Entonces, ya entramos en esa área. Entonces, la inteligencia artificial ahora está en la inteligencia artificial cuántica, que está desarrollándose. Entonces, ya salimos de la binaria. Pero, para ser sincero, profesora, yo no entendí cómo lenguaje binario, ¿en qué sentido? Claro, en la medida en que el algoritmo es binario y Sí, ahora si tendemos a una cosa que no es ni siquiera binaria, que tiende a ser una sola, ¿no? sí, el qubit. ¿Cuánto las narrativas que por allí circulan, que circulan por las plataformas, que circulan digo, las narrativas, esto es cómo se van construyendo las nuevas profesiones, cómo los influencers van generando espacios y trabajan de eso, pero en algunos casos no solamente con formaciones endebles, sino con ciertos grados de brutalidad, ¿no? Digo, y a la vez, de la existencia de la inteligencia artificial y del teletrabajo y de todo lo que se va generando a partir de las plataformas y de la posibilidad que otorga la tecnología, a la vez de eso existe la vida offline. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué era algo que yo miraba mientras el lenguaje era algorítmico y binario? Que las sociedades fueron tendiendo a volverse binarias en el sentido de blanco o negro, de generar brechas del estilo de algo se impone y el resto es totalmente contrario y no hay manera de acercamiento. Bueno, me da un poco de miedo que sea unilateral porque entonces nos llevaría hacia tal vez movimientos totalitarios, pero lo que digo es que si se puede leer una correlación entre el binarismo del algoritmo y del lenguaje que se genera para gestar la inteligencia artificial y las manifestaciones políticos-sociales que uno puede ver en las calles. Sí existe, porque justamente la cuestión, usted hablaba de un tema que me gusta bastante porque tiene que ver con la parte social, inclusive cuestión de comunicación social también, porque quien controla inclusive nuestro mundo social es un algoritmo, quien controla, y el algoritmo es hecho por cuestiones binarias, lógico, estamos yendo a la cuestión de la unión del uno solo, entonces justamente a nivel de movimientos sociales, de protestas en las calles, y estamos yendo en ese sentido. Entonces, el control de la sociedad, justamente a través de códigos del lenguaje binario, de algoritmos, y es una realidad, justamente. Entonces, el Facebook ya está haciendo eso, ¿no? Los gobiernos se han aliado mucho a esas plataformas para controlar manifestaciones. Justamente cuando alguien, por ejemplo, aquí se descubrió que, por ejemplo, querían hacer una manifestación, de repente esa manifestación desapareció del Facebook. Entonces, no hubo manifestación, de verdad, hubo la llamada a una manifestación, solamente que fue apagado eso. Entonces, el gobierno justamente, inclusive la Ley General de Protección de Datos, tiene muchas brechas justamente para entrar en esa cuestión. Entonces, esa cuestión y se va a poner peor justamente con el desarrollo del lenguaje binario, justamente, ya llegó al COVID. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que le voy a decir es, usted con seguridad sabe, pero
es algo que cuando hablo a mis colegas dicen que medio viajo un poco, pero justamente la inteligencia artificial, la internet, fueron hechas justamente para enfrentar eso. Fueron hechas para intentar el control de las personas. Y lo están consiguiendo. Entonces, y nosotros pensamos que somos libres y no somos. Entonces, y estamos cada vez siendo gobernados por algoritmos. Entonces, y ahora por un qubit, que es mucho más poderoso. Entonces, existe sí relación entre algoritmo y relaciones sociales. Eso es totalmente, es un hecho. Entonces, y inclusive en las políticas del Estado. Para controlar una población está mucho más fácil. Con un algoritmo uno puede inclusive escoger el candidato que uno quiere. Eso inclusive está en el documental que en inglés se llama The Grid Hacked. Aquí en portugués es privacidad hackeada, pero creo en español tiene otro nombre, es The Grid Hack. Se trata de la Cambridge Analytica. Entonces, justamente, y todo hecho por algoritmos. Entonces, quien gana, en la verdad, no es la democracia, es el algoritmo hecho para un candidato específico, para ser presidente, gobernador, y para eso uno tiene que justamente, ¿cómo te puedo decir? Mover gente, mover sectores de la sociedad en todos los estados, en todos los estratos, justamente para que uno consiga mantener, para que el grupo que creó todo eso se mantenga en el poder. Entonces, yo vi un documental sobre la historia del Facebook de Mark Zuckerberg. Entonces, la vida de historia de Mark Zuckerberg, cuando inició, entre esos grupos que uno sabe que existen, inclusive estaba en su camiseta, estaba inclusive. Entonces, yo pienso que es eso. El Facebook no es una red social, más que una red social, es una empresa. Y está a favor, pues, de ellos. Entonces, existe, sí, la cuestión de algoritmo ahí, protestas, relaciones sociales, eso es un hecho, y control y manipulación de la gente. Entonces, el gobierno quiere eso, y lo está consiguiendo, desgraciadamente, ¿no? Sabe lo que inclusive a través de los algoritmos, el gobierno y las empresas saben lo que vamos a hacer mañana, pasado mañana, de aquí a una semana, lo que hicimos anteriormente, sabe que nuestra hija está embarazada, a veces nosotros no sabemos, pero el Facebook ya sabe, gente extraña, entonces mañana va a haber una protesta, yo no sé, pero ya la gente de arriba ya sabe, nuestros perfiles psicológicos ya están hechos, y ellos saben nuestro perfil psicológico, saben qué vamos a hacer. Entonces, ese es el problema. Entonces, existe sí, un instrumento, el algoritmo puede ser usado como instrumento de movimiento de masa, como manipulación de sociedades completas. Eso es un hecho. Hasta la bolsa de valores, uno puede prever la bolsa de valores de acuerdo a 15 minutos, y conforme a eso, comprar o vender las acciones. Tenemos una pregunta que quería hacer Natalia. Pues no. Ahí la tenemos. Hola, sí, en realidad, bueno, creo que se junta mucho con esto último que estabas comentando, en realidad, y aparece el rol del Estado en esto, pero Sí. aparece en múltiples dimensiones. Yo, por un lado, la posibilidad de un Estado que utilice estos mecanismos de inteligencia artificial y grandes volúmenes de datos para el control de las masas, ¿no? Incluso con fines de organización. Por otro lado, aparece el rol del Estado como quizás un potencial contralor de las empresas privadas, porque hoy también lo cierto es que quienes más tienen en sus manos estas nuevas tecnologías suelen ser los ámbitos privados, por lo menos en digamos, las tecnologías, ¿no? Y son dueños de los datos las empresas privadas, y no tanto los estados, digamos, han quedado, por lo menos nuestros estados, en desventaja en términos de información que muchos de los espacios privados. Por otro lado, digamos, hay como distintos ejes y dimensiones. Por otro lado, uno dice, la inteligencia artificial y los datos podrían ser herramientas fundamentales para generar modificaciones sustantivas en el acceso a derechos por parte de las personas que están en desventaja estructural, si fueran utilizados desde los estados de forma correcta y no como mecanismos de control, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se configuran? Y bueno, y volviendo más a la parte del trabajo,
el trabajo estatal, el trabajador del Estado, también seguramente terminará reconfigurándose en estos mecanismos, ¿no? Son todas dimensiones distintas, pero bueno, me parecía que iban de la mano y quería saber, bueno, tu pensamiento hacia esas dimensiones del componente estatal en esto. Sí, inclusive aquí usted tiene la razón toda, Natalia, porque aquí las empresas privadas tienen el control de nuestros datos. El Facebook, por ejemplo, en un documental justamente sobre la vida de Mark Zuckerberg, habla, que yo hablo, es que en los documentales que yo veo aquí es en portugués, no sé cómo es en español, ese sería la vida de Mark Zuckerberg. Entonces, ellos dicen que una periodista le cuestiona, usted tiene el control de 2,5 billones de personas, y Mark Zuckerberg ese control se pone así, sudando. Entonces, en una entrevista, no es solamente control, son libres. No son libres. Entonces, su Facebook tiene 2,5 billones de personas, usted tiene toda esa gente en su empresa. Entonces, y la cuestión que yo he hecho un estudio, estudié solamente algunas políticas de privacidad, algunas plataformas, Google, Facebook inclusive, y Yahoo, y algunas redes sociales como Tinder también vi. En parte nosotros también tenemos la culpa, porque nosotros no leemos las políticas de privacidad, los términos de uso, y decimos concuerdo. Inclusive puedo mostrar aquí, por ejemplo, yo estaba leyendo justamente, son 56 páginas para tener un email de Gmail, del Google. Entonces, ¿quién va a leer eso? Nadie, acepto. Pero justamente es un resumen de 10 páginas, lo más chocante. Uno autoriza que ellos cambien las cláusulas en cualquier momento, sin nuestro consentimiento. Entonces, y ellos pueden hacer lo que quieren, pueden vender. Es que justamente los datos es mucho más ganancioso que el petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. Ya los datos son recursos renovables el tiempo entero. Y las empresas que tienen más dinero en el mundo son las empresas de tecnología que controlan los datos. Los datos es el nuevo petróleo, pero es una fuente inesgotable, pues, inacabable de recursos. Y eso está en manos de pocas personas. Entonces, los gobiernos, los gobiernos que están haciendo actualmente, los gobiernos están haciendo acuerdos con esas empresas justamente para controlar a la gente. Aquí mismo se ha hecho eso. Aquí el gobernador de São Paulo, João Dória, él hizo un acuerdo, entre comillas, gratis con la empresa TIM y Vivo. Justamente porque no fue con la TIM, no fue con la empresa TIM, para saber, yo pienso que fue con las dos, porque de repente, pues, eso fue después de la noticia de que el gobierno sabía cuánta gente estaba en la calle, ¿no? La gente se preguntó, ¿cómo el gobierno de São Paulo, del estado de São Paulo, sabe que hay 50% en la calle, 50% que no, 65% está en la calle, otros 35% están en sus casas? ¿Cómo ellos saben eso? Porque justamente el gobierno estatal del estado de São Paulo hizo un acuerdo con esas empresas de celulares, y justamente con eso, y sin autorización de nosotros los usuarios, por ejemplo, y el acuerdo fue gratis. Dice, no costó nada. Lógico que no costó nada, pero nuestros datos valen mucho dinero. Inclusive, en el último documental, el dilema social, el dilema de las redes, salió ahora del Facebook. Yo leí también, asistí, vi una parte, al final sale una propuesta interesante de uno de los entrevistados que dice que nosotros podíamos pagar nuestra cuenta de la luz, agua, otras cuentas solamente con nuestros datos, por ejemplo, porque nuestros datos valen mucho dinero. Y nosotros tenemos el gran hackeo, nosotros tenemos embutidos 5,000 datos, cada persona tiene 5,000 datos embutidos. Entonces, y fuera que justamente esas cuestiones que usted preguntó, pues los gobiernos están haciendo convenios con esas empresas, pero obviamente las empresas quieren algo ventajoso a cambio, ¿no? Entonces, disminución de impuestos, algunas ventajas económicas, no lo van a, inclusive Snowden descubrió pues que ellos, la propia CIA
FBI, etcétera, hackeaba emails de los propios gobernantes, presidentes del mundo entero, hasta de reyes. Entonces, es bien fuerte. Entonces, una cosa que también justamente a nivel, justamente la cuestión es que los derechos humanos, yo pienso que se están destruyendo justamente por causa de eso, porque nosotros no tenemos más derecho a la privacidad, intimidad, ni a los secretos. Ellos saben nuestros secretos, saben inclusive cosas que ni siquiera, ellos saben lo que nuestros hijos están pensando, saben lo que nuestros hijos van a hacer. Nosotros como padres, no, bueno, yo no tengo hijo, pero los que tienen, entonces, ¿cómo uno puede, una persona desconocida va a saber lo que tu hijo está haciendo, lo que va a hacer? Entonces, es un derecho fundamental, y fuera otros derechos fundamentales que justamente por la manipulación de esos datos se están destruyendo, tanto que existe ya una tesis de destrucción, de la desaparición de derechos humanos, porque derechos humanos cuesta mucho dinero también. Mantener tantos derechos humanos es mucha plata. Entonces, también hay una cuestión así también. Entonces, es una cuestión bien compleja a nivel de, si uno mezcla todo inteligencia artificial con datos, quien hace todo el filtro de datos es un software, ¿no? Obviamente, ¿no? Tenemos una pregunta de Pablo. Pablo, ¿querés activar tu micrófono? Ahí está. Sí. Martín, vos a lo largo de la exposición nombraste varios aspectos que han aparecido en este tema, ¿no? Hablamos primero de la Internet, después obviamente del ámbito del trabajo, y del ámbito del derecho y la legislación laboral y del trabajo, ¿no? A mí me sorprende mucho la gran dispersión que hay de ámbitos en los cuales es necesario y va a ser necesario estudiar, escribir e investigar. Pero lo que me sorprendió mucho es tu respuesta, o por lo menos el ámbito por el cual pasaría gran parte de la solución, que lo nombraste como el ámbito educativo, ¿no? Para vos, por lo menos la defensa que la sociedad o los ciudadanos tenemos frente a tal avasallante paisaje o panorama es la educación. ¿Vos tenés algún comentario en relación a cuáles son las iniciativas que desde lo educativo los estados deberían empezar a implementar, sea en algún aspecto curricular específico o por lo menos en alguna política pública de lo educacional? Mira, gracias por favor. Lo siguiente, desgraciadamente, es una opinión que tengo, por lo que yo he visto aquí personalmente, aquí en Brasil la educación está yendo agua abajo. Entonces, la educación, no sé cómo está en los otros países de América Latina. Tengo un amigo que trabaja en Estados Unidos, profesor de universidad no me acuerdo, no es Harvard, es una universidad que no me acuerdo ahorita, es por eso que Hartford, por ahí. Me dice que Estados Unidos también está pasando la misma cosa. Los que se están invirtiendo, justamente, ya China está invirtiendo bastante en educación. Entonces, yo veo que algunos países están tomando la delantera en cuestión educacional. China, por ejemplo, Vietnam, Japón, se están preparando en eso. Ya Alemania, Europa, algunos países de Europa están desarrollando en eso. Pero yo veo que no estoy viendo salidas a cuestión educacional aquí, por lo menos en los países de América Latina. Yo pienso que al contrario, yo pienso que esa pandemia ha empeorado las cosas porque la recesión ha agarrado de sorpresa, y justamente los gobiernos de América Latina generalmente cuando hay una crisis agarran plata de donde la educación y la salud. Entonces, entonces yo pienso que, tal vez porque yo soy profesor, me dedico a la docencia, yo veo que hasta las universidades particulares y están queriendo entrar en esa onda de cada vez tener como objetivo más ganancia que educación. Entonces, justamente porque si no hacen eso, pueden quebrar. Hay varias universidades aquí que han tenido que vender a otros grupos, justamente porque mucha gente perdió su empleo, y mantener un profesor, doctor o más antiguo sale muy caro. Entonces tienen que despedirlo para contratar a un profesor más barato. Y eso está pasando mucho aquí. Yo he tenido esta suerte, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo en dos lugares, pero uno tiene que buscársela justamente para poder sobrevivir, ¿no? Y no fui desligado, no fui sacado de mi empleo, pero
yo conozco varios profesores que justamente tenían esa política de la pandemia, y de los gobiernos también, que varios gobiernos han cerrado varios departamentos estatales justamente por la pandemia, han tenido que exonerar a sus funcionarios. ¿Por qué? Porque ¿quién paga justamente esos salarios? Justamente son los impuestos. Entonces, si hay reducción, si hay problemas de gestión de trabajo, por ejemplo, especial, el gobierno va a dejar de recaudar más impuestos, consecuentemente no va a tener dinero para pagar sus funcionarios públicos. Y consecuentemente las universidades particulares, estudios particulares también van a perder. Pero ahí entra el punto, con eso podría terminar, pues también, no sé, entonces es un punto final, porque lo siguiente, yo pienso que hay que invertir en eso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está matando ¿quién? Está matando el consumidor, a reemplazar el trabajador. Entonces, a reemplazar el consumidor está destruyendo justamente el que tiene el poder de mantener el Estado. Entonces, y aquí en Brasil, 90% de las empresas son microempresas, y son las microempresas que dan empleo, y son las microempresas que están teniendo más pérdidas. Entonces, 10% son empresas de porte medio y grande, pero no emplean tanto cuanto las microempresas. Entonces, un restaurante, una tienda, eso es lo que da más empleo. Y entonces, si uno va a ser desarrollado, sustituido, reemplazado por un software que está pasando, inclusive acá hay supermercados. Aquí en São Paulo ya llegó la onda de supermercados donde uno no tiene más cajeras, esas entonces uno entra, no hay nada, un sensor, ahora sí, pasas por una puerta de un sensor, ya te lee todas tus máquinas y pagas con la tarjeta de crédito y te lo ponen en el producto en una bolsa y sales y no ves a nadie. Me parece como si hubiera una tienda abandonada, pero no existe más. Y eso ya existe hace tiempo en Europa, Estados Unidos. Entonces, los puestos de gasolina, no hay quien te pone la gasolina, uno mismo lo pone. Entonces, ya entró la onda. Entonces, mucha gente, son personas que justamente no tienen tanta instrucción, y esas personas justamente están sufriendo. Aquí decimos las favelas, por ejemplo. En las favelas, justamente hoy día justo salió un reporte, justamente, acá hay una favela bien conocida, pueblo, no sé cómo le dicen en Argentina, Villa Miseria, no sé cómo le dicen, las partes pobres. El desempleo llegó a 80%. Llegó a 80% en la parte pobre, el desempleo llega a 80%. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente son personas pobres que no tienen educación, no tienen acceso a una educación, ellos viven de freelance, entonces, y justamente han perdido, entonces está una miseria, comenzó a haber asaltos, porque no tienen a pedir limosna. Entonces, desgraciadamente, tiene que haber políticas públicas, pero ella va a depender, eso me refiero, de ideología política del gobierno que está en el poder, porque hay gobiernos con seguridad que no tienen una ideología de política pública social, hay otros que la tienen. Entonces yo veo que aquí la pandemia agarró de sorpresa mucho a los gobiernos, que lo poco que tenían de cuestión social lo han dejado de lado, porque hacer cuestiones sociales cuesta dinero también, desgraciadamente. Entonces, y una cosa que cuando algunos quieren la renta, si la gente va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, es bueno tener una renta universal. Yo escucho mucho renta universal, pero eso en países que no tenemos mucho dinero, eso es imposible. En Europa, Japón, China puede ser. En Finlandia son creo que 3.000 euros por mes sin trabajar. Es buena plata. Pues si bien que Finlandia es caro, un amigo que fue a Finlandia, una pizza con 10 euros. Entonces, un pedazo. Entonces quedó sufriendo con hambre. Entonces, pero en un país, Brasil, por ejemplo, tuvo muchas dificultades para dar por 4 meses $100. Y ya no hay plata. Y el gobierno dijo, ya no tenemos, hasta diciembre podemos dar $100 por mes a los que piden. A la gente pobre, $100. Sí, pues son $100, son 600 reales, $110. Pero mantener como una renta universal, eso aquí pues es imposible. Pero mucho se habla de esa renta universal en Europa, porque ellos tienen condiciones en hacer eso.
Gracias. Por eso, pues, los robots tienen que trabajar, a tener derechos, como ya se ha puesto también. Marie Delvaux en Unión Europea ya propuso que los robots tengan derechos y obligaciones. Eso fue en 2015. No lo yo digo yo, Martín, hay mucha película, Yo Robot. No, es una realidad. Ya han intentado que los robots tengan derechos y obligaciones. Marie Delvaux en 2015. Porque ya que el robot es independiente, autónomo, él puede tener derechos y obligaciones. Entonces se piensa bastante en eso, hasta en derechos humanos de los robots se piensa. Es en Corea del Sur, ya se piensa así. Hay un montón, en cuestión de robótica, ahí uno encuentra cosas bien interesantes, pero yo pienso que en breve tendremos robots con derechos, sí, porque los animales ya tienen derechos, por ejemplo. Una hormiga ya tiene un derecho, es más que un ser humano, creo. A menos aquí una especie en extinción. En Estados Unidos, tomas un animal en extinción, tomas a la cárcel, y por buen tiempo, por ejemplo. Ahí viene a darle los robots también. Bueno, yo te iba a pedir que nos hagas un cierre con los desafíos que teníamos de acá en adelante para todo el panorama que en parte está y en parte se nos viene, sobre todo por ahí en Argentina nosotros lo vemos en algunos ámbitos, pero no ha influido en todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero es una realidad que se nos va a venir. No sé si tenés algo para decirnos en cuanto a los desafíos o al panorama que tenemos de acá en adelante. La educación, como lo mencionaste, es uno de ellos, y nosotros como profesionales o como actores de la sociedad, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, yo pienso, gracias, Ana, lo que pienso es lo siguiente, lo que yo a veces yo comenté con unos colegas es que lo que nos ha salvado un poco aquí, al menos en Brasil, es justamente porque no somos tan desarrollados tecnológicamente. Eso tal vez ha inhibido que el desempleo no fuera tan grande, porque si fuéramos un país un poco más avanzado tecnológicamente, tal vez el desempleo, teniendo en cuenta que tenemos, ¿cómo te puedo decir?, mucha gente sin acceso a la educación aquí, tal vez el desempleo va a ser peor. Entonces, muchas veces yo pienso, lógico, si la gente, si no estamos tan desarrollados tecnológicamente, entonces eso salvó a mucha gente del desempleo. A veces como está con unos colegas que son del área aquí, ¿no? Entonces, porque si Brasil hubiera invertido mucha tecnología, y descuidando al mismo tiempo el área social, ahí sí mucha gente iba a quedar con desempleo. Entonces, lo que no es el caso, Brasil cada vez más no está dejando de invertir en tecnología. Era el 90 cuando llega aquí el 93, hasta el 2001, 2002, uno veía a un país invirtiendo en mucha tecnología, pero a partir de 2005 hubo algunas crisis económicas que está cayendo bastante. Entonces, están viendo a la educación como un gasto, no como una inversión, como Vietnam, por ejemplo, que está llegando a ser un tigre asiático. Vietnam, que es un país, y Corea del Sur, Singapur, por ejemplo. Entonces, yo pienso que justamente es eso. Entonces, lo que nos salva justamente es eso. Entonces, yo pienso que aparte de la educación, sin política, el gobierno tiene que ayudarnos, porque nosotros mismos no tenemos el poder de hacer un cambio tan fuerte. Entonces tenemos que tener justamente ayuda de un gobierno que piense en nosotros también, no solamente piense en los grupos más altos, por ejemplo. Entonces yo pienso que sí, tiene que haber políticas públicas, y también sí intentar que muchos derechos humanos no se acaben. Por la infraestructura que estamos teniendo ahora, esa pandemia por lo menos demostró eso, que los derechos humanos están en riesgo. Entonces, y muchos profesionales que están muy bien, están fragilizados ahora justamente por eso. Y el gobierno tiene que poner, por lo menos, por algo nosotros hemos escogido de nuestros representantes, ¿no?, para que hagan por nosotros, no para que estén arriba y perpetuarse para siempre. Y apaguen, justamente hagan convenciones, acuerdos con la tecnología para controlarnos. Entonces, es eso, yo pienso, Ana. Entonces, tiene que haber porque el gobierno, nosotros escogimos el gobierno, nosotros escogimos nuestros gobernantes. Entonces, también, pues, entonces, ya le hemos puesto en el poder también que haga algo que ellos han prometido hacer.
¿no? Y entonces, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte también, ser más colectivos, por ejemplo. Entonces, y justamente la cuestión que tú estás, la cuestión de cómo se llama la doctora Lila, Natalia, justamente que está en el área de educación, estamos haciendo esa parte, porque la cuestión del profesor, pues el profesor es justamente es nuestra labor, ¿no? De hacer eso, ¿no? Entonces yo pienso que más en ese sentido, ¿no? Hacer un desarrollo sustentable a nivel educacional, económico, ambiental también juntos, porque sin medio ambiente también no hacemos nada, ¿no? Bueno, acá Javier nos apunta en el chat que la Organización Internacional del Trabajo hace un año predijo para Argentina que de darse el proceso de incorporación de tecnologías, capital intensiva, el desempleo se dispararía porque hay muchos puestos de trabajo que se pueden reutilizar. No sabía eso, ¿verdad? Qué bueno, muchas gracias, Gustavo. Entonces voy a poner, justo no sabía esa parte de la OIT. Yo me quedé, solamente entre la cuestión de trabajo, pero cuestión de esa cuestión sí reconozco que no sabía. Muchas gracias por la información. Quería atrás de eso, pero justamente se encajó justamente con el tema de hoy. Mucha gente dice que no. Gracias, Javier, por el dato, yo no sabía. Y voy a tener que ir atrás de ese dato, inclusive para hacer un artículo básico, hacer algo para justamente para alertar a la gente que existe ese problema, ¿no? Entonces, estamos en riesgo, ¿no? Así es. Sí, no, de hecho la OIT ya viene hablando de que Argentina es el país que más atrasado está en la región en incorporación de tecnologías capital intensivas. No sabía, no sabía. Todas estas cosas que vos comentabas de supermercados en donde se atienden solos y todo, nosotros eso no lo hemos visto acá. Entonces, aquí ya se ve, inclusive carros eléctricos también se están viniendo, hay parques que uno pone el enchufe, y no solo en São Paulo, cada vez más es que la tecnología es algo empresarialista, las revoluciones industriales son empresarialistas, siempre han sido para tener ganancia. Entonces quien atrae eso es el empresariado, los empresarios que hacen eso. Ellos quieren ganar ganancia. La actividad fin de un empresario es tener ganancia. El resto lo de menos. Tecnología da más ganancia, entonces vamos a invertir más. La Internet fue hecha por el DARPA, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y, o sea, la tecnología que vemos fue hecha para dominar. El Internet es la misma cosa, el Facebook la misma cosa. Y eso la FBI sí agradecen mucho. Las agencias de inteligencia agradecen mucho eso, porque ya saben lo que estamos haciendo ahora, nos están grabando todo. Entonces, lo que hemos hecho ayer, lo que vamos a hacer mañana, ya saben todo eso. Lo que Tija hizo y tú no sabes, ya sabe. Entonces, si uno contó con bromeando un poco, si uno es soltero, ellos van a saber con quién vas a venir mañana, por ejemplo. De verdad, es algo bien loco. Entonces, después puedo poner algunos documentales ahí documentales que más parecen filmes de terror que otra cosa. Entonces, el dilema social que hubo en es un documental para verlo en familia nada más, pero el documental es que uno parece que hay un ping-pong dentro de la cabeza. Bueno, Martín, como siempre has sido más que claro, así es que te agradecemos por la exposición que tuviste y por ilustrarnos acerca de estos temas que nos preocupan tanto. Voy a dejar a Lila, si querés hacer el cierre, Lila. Sí, bueno, agradecer simplemente que fue realmente muy, muy rica la charla en el sentido de los datos que se aportan, de las ideas que surgen para pensar en un contexto de plataformas digitales que van signando no solamente el trabajo, sino la vida cotidiana, poder pensar desde los que hacemos educación de qué modo vamos a ir terciando en la nueva formulación de relaciones sociales, y bueno, y la próxima vez ojalá pueda ser de manera presencial y nos podamos encontrar. Te agradezco mucho, mucho la charla en nombre del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, y fue realmente un gusto. Ojalá podamos contar con vos de manera presencial la próxima vez. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.